Lo que usted acaba de preguntar, un régimen representativo con división de poderes y un sistema federal que en gran parte están inspirados en Estados Unidos, dio tantos resultados allá y tan pobres o deficientes en toda América Latina. El problema es que la respuesta a esto está condicionada por factores ideológicos. Bueno, digamos, entre los varios que hay, quizás el principal es que en el ámbito de la intelectualidad latinoamericana, reconocer la superioridad política de países anglosajones es una especie de cipallismo. O de atentado contra la identidad nacional o la identidad latinoamericana, la identidad latina. Sí. Mi intención fue evitar dos cosas. Primero, lógicamente la más desacreditada hoy, que es la explicación racial, la diferencia entre las razas anglosajonas y latinas. En segundo lugar, también la atribución a diferencias de cultura que han sedimentado y que han, digamos, han dado como resultado hábitos distintos, etc. Mi intención era explicar por la historia misma, por lo que fue aconteciendo desde el primer momento de la colonización de América en ambos extremos, en cada lugar. Entonces, una de esas cosas, uno de esos factores es la formación intelectual de los líderes de la independencia. Entonces, en la primera parte, una de las cosas que se comparan es la formación en los colleges, que son los estudios superiores, universidades norteamericanas, desde el comienzo. Y lo primero que encontramos es una circunstancia histórica, no un factor decidido por una raza de más. Que en el ámbito latinoamericano había una iglesia única, una dirección centralizada de los estudios superiores desde la monarquía, mientras que por factores históricos la colonización norteamericana no ocurrió en forma unificada, fueron distintas colonias que se fueron asentando en distintos lugares. La corona no las controló hasta el siglo XVIII, que cuando quiso controlarlas se produjo la independencia, y tuvieron una vida bastante independiente y sobre todo crearon un sistema representativo con elecciones. Y sobre todo hacían y controlaban las leyes de impuestos, o las hacían ellos o controlaban las que hacía el gobernador, y además controlaban la ejecución del presupuesto. Por eso alguien se dice, pero ¿por qué en Estados Unidos se pagan los impuestos con tanta religiosidad y en los países latinoamericanos no? Porque allá del comienzo, no por una razón de una moralidad superior, sino simplemente porque desde el comienzo estaban seguros de que la inversión del gasto iba a estar controlada. El Estado federal es una invención norteamericana en la Constitución de Filadelfia en 1787. Nunca había existido un Estado federal. Lo que se llamaba federalismo hasta 1787 eran las uniones, ya sea ligas o confederaciones, sobre todo las confederaciones. Voy a resumir esquemáticamente. Como alianzas de Estado. Sí, las confederaciones son, por definición, una sociedad de estados independientes, soberanos. De manera que si en el Pacto Federal Argentino de 1831, que es donde ya se usaba la palabra Argentina, se empezaba a usar, se formó una confederación. Eso quiere decir que las llamadas provincias, aunque fueran llamadas provincias, eran estados soberanos e independientes. Lo cosa curiosa aquí es que Rosa, que pasa por ser campeón de la nacionalidad, fue todo lo contrario. Y Buenos Aires, que había pasado a ser campeona del unitarismo, pasa a ser campeona del confederacionismo. Es un neologismo que yo uso. Sí. ¿Por qué? Porque efectivamente, en calidad de Estado soberano e independiente, Buenos Aires, uniéndose en forma confederal a las demás provincias, podía declararse dueña de la aduana, del control de la navegación de los ríos y del control del comercio exterior por la aduana de Buenos Aires.